Muy bienvenidos a la segunda sección de nuestro estudio, la posición de la Iglesia Católica respecto a la Biblia. Les mencioné en la primera sección que estábamos por continuar con las declaraciones del autor católico Remigio de Papiol. Remigio de Papiol. Dice, entre otras cosas, en su obra que ya mencionaremos, la Biblia no puede ser regla única de fe. La Biblia no puede ser regla única de fe. Puede preguntarse a los protestantes por qué no santifican el sábado, siendo así que la Biblia lo manda. Éxodo 20, 8 al 10, bueno, en verdad es 8 al 11. No sé por qué dice él al 10, pero bueno, es lo que aquí dice y yo respeto lo que aquí dice. Éxodo 20, 8 al 10. ¿Y dónde dice la Biblia que hay que santificar el domingo en lugar del sábado? Los católicos sabemos por la tradición que los apóstoles determinaron consagrar el culto divino al primer día de la semana, al que llamaron Día del Señor, dies dominica, domingo, en vez del día séptimo, sábado. De la promulgación de esta ley apostólica no nos habla la Biblia, pero hallamos en ella testimonios de su observancia. Hechos 29, 1 Corintios 16, 2, Apocalipsis 1, 7. De paso, no sé por qué él da Apocalipsis 1.7, imagino que estaría pensando en Apocalipsis 1.10, o hay algún error de imprenta allí, pero no sé. Apocalipsis 1.7 no tiene nada que ver con el día del Señor. 1.10 sí. Termina diciendo este autor, los protestantes, no admitiendo la tradición, no pueden explicar por qué los cristianos santifican el domingo en vez del sábado. Una vez más, esta es una declaración similar a la anterior, de otro autor católico, a la que respondemos los protestantes que creemos en la Escritura, que está en lo correcto. Sí, está en lo correcto. Si los protestantes que decimos que no debemos ajustarnos a las Escrituras, los protestantes que decimos que debemos ajustarnos solamente a las Escrituras y no a la tradición, entonces, ¿por qué guardan el domingo? Sí, nosotros también hacemos la pregunta. ¿Por qué hacen eso los protestantes que enseñan que no hay que ajustarse a la tradición? Porque la observancia del domingo está basada en la tradición católica. Compartimos 100% la posición de este autor católico y creemos, junto con él, que si vamos a aceptar únicamente la Biblia, hay que guardar el sábado. Leí de El protestantismo ante la Biblia, Remigio de Papiol, franciscano capuchino, 10ª edición, revisada y actualizada por Jaime Pereira Caldero, de la misma orden, México, Distrito Federal, 1984, la página 43. Bien, hagamos un brevísimo análisis de los argumentos católicos en los que se basan sus teólogos para añadir a la Biblia la tradición católica. ¿Cuáles son los argumentos? Prácticamente son dos. Uno, las Sagradas Escrituras no son claras ni son comprensibles. Por lo contrario, son oscuras, en palabras de los autores ya citados. Dos, las Sagradas Escrituras son incompletas. Le hace falta la tradición para hacer orientación completa de parte de Dios para el cristiano. De todo esto, por esta causa, precisamente, según la posición católica, las Escrituras no deben ser leídas por el común del pueblo. Repito, aunque uno de los autores mencionados ya insiste en que la enseñanza protestante de que la Iglesia Católica enseña que el pueblo no debe por sí mismo leer la Biblia, es una calumnia hacia la Iglesia Católica. Ya pudimos ver algunas de las declaraciones oficiales de sus propios teólogos, que desmienten lo que este autor nos dice de que sea una calumnia protestante. El decir que la Iglesia Católica enseña que no debe el pueblo por sí mismo leer la Biblia, sino solo guiado por el magisterio de la Iglesia. Pero esto es un tema que tocaremos aparte.
Bien, analicemos el primer argumento católico. Las Sagradas Escrituras no son claras ni comprensibles, sino más bien oscuras. ¿Qué tenemos respecto a este argumento? ¿Qué dicen las propias Escrituras sobre eso? ¿Cómo catalogaron los propios escritores bíblicos a los documentos que hoy conocemos como la Biblia? ¿Consideraron ellos a las Escrituras sagradas como oscuras e incomprensibles? Algunos textos al respecto, todos de versiones católicas. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Tu palabra es para mis pies una lámpara, la luz de mi sendero. Tu palabra es para mis pies una lámpara, la luz de mi sendero. Salmo 43, 3. Manda tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán y me llevarán a tu monte santo, a tus tabernáculos. ¿Manda qué? ¿Cómo hace alusión aquí el escritor bíblico a la Biblia? Manda tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán. Entonces la Biblia es luz que guía. Salmo 12, 6. Van a encontrar en la Nácar Colunga, de la que voy a leer ahorita, que esto está en el versículo 7, por si no lo encuentran en el 6. Bueno, no lo van a encontrar en el 6, en la Nácar Colunga, por otras razones que no estamos tocando hoy. Las palabras de Yahvé son palabras limpias, son plata depurada en el crisol. Es importante que tomemos en cuenta estas descripciones que hacen los autores bíblicos o los escritores bíblicos respecto a la misma escritura. Palabras limpias, plata depurada en el crisol, y que vayan comparando estas declaraciones con las declaraciones de los teólogos católicos que hemos citado respecto a la Biblia. Salmo 33, 4. Porque es recta la palabra de Yahvé y toda su obra conforme a verdad. Salmo 119, 140. Acendrada del todo es tu palabra y tu siervo la ama. En este caso estoy leyendo de la Torres Amat. Acendrada significa pura, sin mancha alguna, sin defecto, según el diccionario enciclopédico abreviado Espasa Galpe, Argentina, tomo 1, página 1940, página 54. Acendrada es eso. Acendrada del todo es tu palabra, dice, y tu siervo la ama. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Este texto contiene una declaración clave en el tema que nos ocupa. La suma, la totalidad de tu palabra es la verdad. ¿Qué está diciéndonos? Que en la palabra de Dios está toda la verdad que necesitamos. No nos hace falta más. La suma de tu palabra es la verdad. Por supuesto, toda aquella enseñanza que no esté en la Biblia, a ver cómo digo esto para no ser mal interpretado. Hay mucha luz preciosa, maravillosa que el Señor nos da a través de diferentes siervos y siervas suyas durante los siglos de la humanidad. Pero toda luz que Dios o con que Dios ilumine la mente de alguien para transmitir alguna verdad, ya tiene su fundamento en la Biblia. Procede de alguna sección de la palabra de Dios, porque toda la verdad está allí. Lo que Dios ha hecho a través de algunos otros es ampliar algunos conceptos que la Biblia nos lo presenta en forma muy resumido, muy conciso, y Dios, como hace con sus diferentes escritores. Lo que un escritor dijo, otro lo amplía, ¿ok? Y hay otros escritores, no necesariamente inspirados, pero iluminados por Dios, que pueden ampliar algunas cosas que el Señor les da para compartir con sus hijos, de las que están en la palabra del Señor. Pero toda la verdad está contenida en la Biblia. Y es lo que dice Salmo 119, 160. No le falta a la Biblia nada para ser completa.
para hacer completa verdad de Dios, o la verdad completa de Dios. Salmo 119, 169. Acérquese mi grito a tu presencia, oh Yahvé, y según tu palabra, dame inteligencia. Leo de la Nácar Colunga. La Torres Amat nos transmite este texto así: llegué a ti, Señor, mi clamor, instrúyeme según tu palabra. ¿Qué nos dicen estos textos? Todo lo contrario a las declaraciones que leímos anteriormente respecto a la posición católica sobre la Biblia. Dice aquí que la palabra de Dios instruye, dice que da inteligencia. Esto no suena como oscuro, ¿verdad? Esto no suena como incomprensible. ¿Cómo puede instruirme y darme inteligencia lo que es oscuro e incomprensible? Bueno, hay un texto más que quisiéramos leer, Proverbios 35, Proverbios 35 de la Torres Amat. Dice: toda palabra de Dios está acrisolada al fuego, es un escudo para los que en él confían. Otra vez, términos similares a los que leímos en otro texto anterior. Dice que es la palabra de Dios acrisolada al fuego. Eso significa que brilla, da luz para instrucción. Pueden leer por su cuenta Proverbios 2, 1 al 9. Si lo leen en la Nácar Colunga, todos esos 9 versículos van a encontrar una cantidad interesantísima de descripciones que se hace de la palabra de Dios. Por ser varios textos, voy a dejarlos para que ustedes lean por su cuenta, Proverbios 2, 1 al 9. Y van a encontrar que esas definiciones que se dan de la Escritura son totalmente contrarias, distintas a las declaraciones que leímos en primer lugar. Proverbios 36, otro texto más, en este caso de la Torres Amat. No añadas una tilde a sus palabras, de lo contrario serás redargüido y convencido de falsario. Esto es interesante. No añadas una tilde a sus palabras, de lo contrario serás redargüido y convencido de falsario. Entonces, esta versión católica de la Torres Amat nos dice que añadirle a la palabra de Dios le convierte a uno, el proceder a ese acto, en falsario. Esto es preocupante. Algunos términos clave de todos los textos leídos respecto a la palabra de Dios. Dice que es lámpara, que es luz, es verdad, que la Biblia es guía, que es limpia, que es depurada en el crisol, que es recta, que es toda conforme a verdad, que es pura, sin mancha alguna ni defecto, que es la suma de la verdad, o sea, toda la verdad, que da inteligencia al que la lee, que lo instruye, que no debe añadírsele ni una tilde, mucho menos un montón de libros o creencias, para no ser señalado por ella como falseador. Puede de alguna forma, amigos y hermanos queridos, el sentido común argumentar que un documento de tales características no puede ser entendido por aquellos que se acerquen directamente a él? ¿Quién puede con sano juicio llamar a semejante revelación incompleta, oscura e incomprensible, a menos que un grupo superior de personas se las interprete a modo de ellos? Ahora bien, se enfatiza por parte de los defensores de la tradición católica que lo que da peso a dicha tradición es que precisamente lo que predicaban de viva voz los apóstoles era la tradición y no la palabra de Dios escrita. ¿Es esto así? ¿Es cierto? ¿Predicaban los apóstoles tradiciones ajenas a la palabra escrita? Enseñanzas que no podían sostener por el escrito está del Antiguo Testamento.
Veamos más de cerca esto. ¿Qué nos dicen ellos mismos, los propios autores del Nuevo Testamento, acerca de lo que predicaban? ¿Qué era lo que predicaban de viva voz? ¿Era algo distinto o añadido a lo que ya estaba escrito? Veamos algunos de los tantos textos en esta dirección, con una aclaración. No vamos a estudiar en la sección que sigue específicamente el tema de la tradición en el catolicismo romano, porque este es un tema que estaremos compartiendo totalmente aparte, exclusivo, la tradición en la Iglesia Católica. Pero vamos a intentar por ahora descubrir en los textos bíblicos donde se enseña que los escritores bíblicos del Nuevo Testamento predicaban, enseñaban sus doctrinas, daban a conocer sus enseñanzas a través de la predicación, donde la Iglesia Católica nos dice que ahí está la evidencia de que la tradición iba ligada a lo que estaba escrito, porque estaba la Biblia, ¿sí?, la escrita en ese momento, que era el Antiguo Testamento, y entonces a eso, según la posición católica, se le añade la predicación de los apóstoles, que era lo que ellos hoy llaman, el catolicismo, la tradición católica. Pero vamos a ver si la predicación de los apóstoles, lo que ellos transmitían de viva voz, era lo que hoy se llama la tradición católica. ¿Qué era lo que predicaban los apóstoles? De igual forma, los textos que leeremos a continuación son todos de versiones católicas, para beneficio de los amigos y hermanos católicos que puedan estarnos mirando, que en algún momento vean este material. Segunda Corintios 4:2. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice así: sino que desechando los tapujos vergonzosos, no procediendo con astucia, ni falsificando la palabra de Dios, manifestamos la verdad y nos recomendamos nosotros mismos a toda humana conciencia ante Dios. ¿Qué dice aquí? Desechando los tapujos vergonzosos, no procediendo con astucia, ni falsificando la palabra de Dios, manifestamos la verdad y nos recomendamos nosotros mismos a toda humana conciencia ante Dios. Ellos estaban claros en que lo que enseñaban para nada contradecía la palabra de Dios. ¿Qué predicaban según este texto? La verdad. ¿Cómo demostraban que era la verdad? El texto dice, no contradiciendo la palabra de Dios. Eso es tradición aceptable, si de alguna forma podemos aceptar el término. ¿Okay? Cuando estudiemos el tema de la tradición en la Biblia, vamos a ver que sí, hay una tradición en el sentido de fundamento que procede de la predicación apostólica, lo que se transmitió de viva voz, pero nunca esa predicación que se transmitió de viva voz contradijo en nada en lo absoluto lo que ya estaba escrito. Bien. Otro texto, Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, que habéis escuchado la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, en el que habéis creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Noten, ¿qué nos dice este texto? En él también vosotros, que habéis escuchado, ¿qué cosa? La palabra de verdad. ¿Qué era lo que escuchaban los hermanos de la Iglesia Apostólica? Predicado por la boca de los apóstoles, la palabra de Dios. No era ninguna tradición humana que no tuviera fundamento en la Biblia. Notemos otra vez, ¿qué era lo que salía de la boca de los discípulos al predicar? La palabra de verdad, es lo que dice el texto. Efesios 5, 6 y 7. Efesios 5, 6 y 7. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por esto viene la cólera de Dios sobre los hijos rebeldes. No tengáis parte con ellos. ¿Qué son palabras vanas?
palabrerías vacías que no producen ningún beneficio espiritual, según Mateo 6:7. En la oración no afectéis a hablar mucho, como hacen los gentiles que se imaginan haber de ser oídos a fuerza de palabras. Es la instrucción de Jesús. Bien, Colosenses 1:5, otro texto. Dice, por vuestra esperanza depositada en los cielos, en ella habéis sido instruidos, ahora escuchen, en ella habéis sido instruidos por la palabra verdadera del Evangelio que os llegó. Otra vez. ¿Cuál era el fundamento del Evangelio que le llegó a las personas a través de la boca de los predicadores apostólicos? La palabra verdadera, la palabra de Dios. No era ninguna tradición ajena a la Biblia. Notemos, ¿cuál fue la instrucción que ellos recibieron por boca de los apóstoles? El Evangelio. ¿Pero qué era el Evangelio? La palabra verdadera. Es que no puede haber Evangelio que no se base en la palabra de verdad, porque de no ser así es un evangelio falso. Otro texto, Colosenses 1:25, Colosenses 1:25, de la que soy ministro, refiriéndose a la iglesia en los versículos anteriores, de la que soy ministro en virtud de la dispensación divina a mí confiada, en beneficio vuestro. Ahora vean, dice, para llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, el misterio escondido desde los siglos y desde las generaciones y ahora manifestado a los santos. ¿En qué consistía la predicación de los apóstoles? En exponer la palabra de Dios. Por supuesto, alguien tenía que hacerlo verbalmente, pero es expresar lo que estaba escrito en la palabra de Dios. ¿Cuál era el contenido de esa predicación oral de Pablo y los demás de ellos? La palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 1:6. Primera Tesalonicenses 1:6. Os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra con gozo en el Espíritu Santo, aún en medio de grandes tribulaciones. Es interesante ver aquí en qué sentido los tesalonicenses se hicieron imitadores de los apóstoles y de Cristo mismo. El texto dice, recibiendo la palabra. Es decir, la palabra fue recibida por Cristo, transmitida a los apóstoles, quienes también la recibieron, y luego los hermanos de Tesalónica la reciben de Pablo y la transmiten a otros. Sí, es de boca en boca, pero no es otra cosa que la palabra de Dios que uno recibe para compartirla con otro. Aquí no hay nada de ajeno a la palabra del Señor. Otro texto, Primera Tesalonicenses 2:13, que nos habla de este punto. Dice, por esto, incesantemente damos gracias a Dios de que al oír, y escuchen bien esto, por esto incesantemente damos gracias a Dios de que al oír la palabra de Dios que os predicamos, otra vez, notan la insistencia apostólica, la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, cual en verdad es y que obra eficazmente en vosotros que creéis. Primera Timoteo 6, 3 y 4. Si alguno enseña de otra manera y no se adhiere a las saludables palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que se ajusta a la piedad, está infatuado y nada sabe, sino que desvaría en disputas y vanidades. Este texto es impactante. Voy a repetirlo. 1 Timoteo 6, 3 y 4. Si alguno enseña de otra manera y no se adhiere a las saludables palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que se ajusta a la piedad, está infatuado y nada sabe, sino que desvaría en disputas y vanidades. Es decir, cualquier enseñanza distinta o contraria a la palabra de Dios es infatuación.
Segunda Timoteo 4:2. Predica la palabra. Insiste a tiempo y a distiempo. Reprende. Y entre otras cosas, con toda longanimidad y doctrina. ¿Cuál fue la instrucción de Pablo a Timoteo? Predica la palabra. Noten que en ninguno de estos textos hemos encontrado que se predique tradición que no dependa, que no se funde en la palabra de Dios. Repito, en la sección en la que estaremos estudiando el tema exclusivo de la tradición católica, vamos a estudiar todos los textos del Nuevo Testamento que usan la palabra que ha sido traducida en el catolicismo como tradición y que puede traducirse así en algunas ocasiones, pero vamos a analizar cada uno de esos textos, a ver si la posición católica respecto a lo que ellos llaman tradición es lo que esos textos nos indican, pero eso estaremos viéndolo en otra ocasión. Es interesante en este último texto, 2 Timoteo 4:2, que una sola cosa era lo que tenía que predicar Timoteo. ¿Qué era? La palabra. Bien, Tito 1:3 dice que a su debido tiempo, hablando de Dios, que a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación a mí confiada, según el mandamiento de nuestro Salvador. ¿Qué manifestó Dios? Su palabra por la predicación a mí confiada. Otra vez, ¿qué es entonces lo que salía de la boca de Pablo donde fuera que predicara? La palabra de Dios. Observemos entonces en qué se basaba esa predicación de Pablo. ¿Qué fue lo que le confió Dios que predicara? Su palabra, la de Dios. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros jefes. Recuerdo que estoy leyendo traducción católica. Esa palabra jefes tiene su problema. No hay jefes entre los creyentes. Hay servidores que guían. Pero bueno, la versión dice así: acordaos de vuestros jefes que os predicaron la palabra de Dios y considerando el fin de la vida, imitad su fe. ¿Qué les predicaron los líderes apostólicos a sus feligreses? La palabra de Dios. 1 Pedro 4:11, leo de la Torre Samad. El que habla o predica la palabra divina, hágalo de modo que parezca que habla Dios por su boca. Interesante. El que habla o predica, ¿qué cosa? La palabra divina. Este mismo texto en la Biblia de Jerusalén. Si alguno habla, sean palabras de Dios. Biblia de Jerusalén, edición popular. Sí, la exposición es oral, pero no es otra cosa distinta a la palabra de Dios, o algo distinto a lo que ya está escrito en las Sagradas Escrituras. Primera de Juan 2:7. Carísimos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que tenéis desde el principio, y ese mandato antiguo es la palabra que habéis oído. ¿Lo podemos ver claro, amigos, hermanos queridos? Nada nuevo de lo que ya, aparte de lo que ya está escrito, o más bien diferente o contrario de lo que ya está escrito. Notemos la insistencia de los apóstoles. Lo que los hermanos habían oído de boca de ellos era la palabra, ninguna otra cosa, entendiéndose por supuesto la palabra de Dios. ¿Qué tenemos hasta aquí? La posición del catolicismo romano respecto a la Biblia es: 1. Es oscura, no es clara. 2. No es completa, le falta la tradición. Esta conclusión, con todo respeto como personas para los escritores que hemos citado anteriormente, consideramos que carece de todo fundamento bíblico y que contradice sus enseñanzas, las de la Biblia. Por lo tanto, creemos que dicha entidad
no cumple con la segunda característica analizada al inicio de esta serie, como pista identificatoria de la verdadera iglesia, a saber, la Biblia, la palabra de Dios, como la única regla de fe y práctica para toda doctrina o enseñanza. En tal institución, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la palabra de Dios, según sus propios oficiales, es desautorizada como la única autoridad que es en asuntos de fe, al añadirle a ella la tradición que a la vez en verdad la sustituye, la suplanta, la desplaza y la somete a la interpretación de un magisterio eclesiástico que contra toda instrucción divina se autocolocó en ese estrado. Nos queda por aplicarle entonces a esta iglesia la tercera característica. Cumple la Iglesia Católica, Apostólica y Romana con la tercera característica de la verdadera iglesia, porque con las primeras dos no cumple. Cristo como único medio de salvación y la Biblia como la única regla de fe y práctica. ¿Será que cumple con la tercera? La ley de Dios, los 10 mandamientos como norma, regla para la vida del cristiano. Esto lo veremos en la próxima sección que estaremos dedicando a esta serie. Que Dios les bendiga mucho y que lo que hemos analizado hoy pueda ayudarles a refrescar en sus mentes conceptos tan importantes como estos. Quisiéramos aclarar aquí que lejos 100% de este servidor de herir a algún hermano católico, algún dirigente católico, estamos analizando aquí con mente fría, con mente abierta las declaraciones oficiales hechas por oficiales católicos y comparando esa posición con la posición de los escritores bíblicos. Simplemente, no hay ninguna otra más que esa aquí. Vaya todo mi respeto a mis hermanos católicos y mis hermanos protestantes y cualquier otra persona que esté viendo esto. Que Dios pueda bendecirles abundantemente.